Bienvenido a un nuevo episodio de Tolentino Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy crucial para la comunidad migrante en España: los cambios en el reglamento de extranjería que entró en vigor el 20 de mayo del 2025. Esta reforma busca facilitar la integración de los migrantes en España y mejorar los procesos de regularización y el acceso al empleo. Y para hablar de este tema con profundidad, tenemos un invitado de gran prestigio, el señor Carlos Mora Almudi, exdirector general de Migraciones en España. Y Carlos tiene una amplia trayectoria en la gestión de las políticas migratorias y en la administración pública. Ha desempeñado importantes funciones en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en los países nórdicos bálticos y en España. Además de su trabajo en la administración, también ha incursionado en el mundo literario con publicaciones de varias novelas. Así que, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor tenerte aquí en Tolentino Podcast. Y antes de entrar en detalle, vamos a hablar acerca de esos cambios migratorios en la reforma. Y cuéntanos un poquito de esa trayectoria que has tenido en los tiempos que te has dedicado a la migración en territorio español. Pues empecé en el año 2004-2005 en la delegación del Gobierno de Madrid como director del área de Trabajo e Migraciones, y ahí estuve unos años. Luego pasé a la subdelegación ya de Migraciones en la Secretaría de Estado, hasta que me fui a Dinamarca y estuve ahí más de 4 años. Y luego a la vuelta, después de un paréntesis en la Dirección General de Atención Humanitaria, pues estuve unos meses como director general de Migraciones. Y ahora he seguido mi trayectoria en el IES, en la Comunidad de Madrid, que es donde estoy trabajando ahora. Pero bueno, siempre he estado pendiente de todos esos cambios y sobre todo una temática importante como es una reforma reglamentaria. Pues estoy muy agradecida de que aceptaras esta invitación, aparte de que ya tenemos años. Yo llevo ya 15 años en Tolentino, pero tú llevas toda una trayectoria muy importante en lo que es la vida, y todas las personas que conocemos en este espacio, de lo que somos profesionales en el área, le tenemos mucho respeto y mucho cariño, sobre todo aparte de la parte profesional, por la manera que siempre nos explicas y nos haces llegar las informaciones que tenemos que transmitir luego a la comunidad migrante. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes que vamos a ver? Vamos a hacerlo de una manera que la comunidad migrante nos entienda. Sabemos que la reforma del reglamento de extranjería pues, va a tener esos cambios importantes, y queremos pues, saber cuáles son esos cambios que tú consideras que van a ser los más relevantes que va a suceder ahora en este mayo del 2025. Pues mira, cuando hay una nueva norma que se publica, acudes a ella y lo primero es la exposición de motivos, donde el legislador enumera los cambios que ha hecho. Entonces, la primera entrada, luego ya en profundidad analizaremos el articulado y los temas fundamentales, pero al principio ven la exposición de motivos. Entonces, el título primero se mantiene igual, que es el relativo al régimen de entrada y salida. En el 2D es un título nuevo de visados, que no existía con anterioridad. Es decir, el tema de los visados, que estaba con cada autorización, ahora pasa a formar parte de un título único. Y aquí hay un tema a destacar, que es los visados de búsqueda de empleo, que pasan de los 3 meses a 1 año. Eso es el tema primero. Está el tema 3 de estancia de corta y larga duración, y en la larga duración la estancia por estudios pues se modifica en el sentido de que la denominación cambia y la tipología de estudios o actividades también. La residencia temporal, el título siguiente, se autoriza a trabajar por cuenta propia en paralelo con cuenta ajena. Esto es una antigua reivindicación. Sí, claro que ha sucedido actualmente. Y sí. Se consigue ahora que tienes un permiso de cuenta ajena, pero también puedes trabajar por cuenta propia. Para que lo puedan entender un poquito mejor, las personas que hasta ahora han tenido pues, esa iniciativa, esa residencia inicial, porque le dan una oferta de trabajo o porque han decidido ser emprendedores, ya no tienen que tener una residencia o porque soy emprendedor o porque tengo una oferta de trabajo. Sino lo que está explicando Carlos es que ya esa residencia te va a permitir tanto irte como autónomo o directamente tener una oferta de trabajo con la misma tarjeta de residencia. Eso es lo que dice, efectivamente, flexibiliza la inscripción de actividad laboral, pudiendo desarrollar en paralelo la cuenta propia y el cuenta ajena. En el tema de la recuperación familiar, se ha establecido una edad mínima para la recuperación de cónyuges, que son los 18 años. Eso es un tema importante. Es decir, ya quitamos lo de los 26, que era hasta los 26. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de cónyuges. De cónyuges. Cónyuges únicamente. Y entonces ahí, y por supuesto, se ha aprovechado para transponer la directiva. Y una cosa muy importante, se ha habilitado por fin la figura de la seguridad temporal de familiares de personas con nacionalidad española en un capítulo aparte. A ver, esto es una antigua cuestión que
en la Unión Europea todos los países, para los nacionales, tenían un régimen aparte, diferenciado de lo que es la Directiva 38/2004 de la libre circulación, y solo quedaban, creo que en el año 2018, República Checa y España. Después la República Checa ya lo hizo, y por fin en 2022 se hizo un intento con el arraigo familiar, pero eso fue un intento. Entonces, y ahora, pues ya por fin se ha hecho un capítulo íntegro para los familiares de españoles. Y por cierto, uno de los capítulos mejor conseguidos en esta reforma reglamentaria. Se incluyen de nuevo las actividades de temporada que se habían eliminado en 2022 con un craso error de no tener en cuenta lo que es la autorización de residencia, la autorización migratoria con el tema laboral, que hay que combinarlos. Por explicar un poquito, las temporadas son de que usted puede venir al territorio español por un contrato específico, es decir, un contrato de un mes, de 6 meses, un año, es decir, pero es por temporada, no es que se queda directamente en territorio español, sino que viene por un contrato específico por una temporada, la temporada de las fresas, para que puedan... Sí, está contemplado en la legislación laboral, que está el contrato fijo discontinuo y el contrato que es fijo, ¿de acuerdo? Pero también existen estas opciones de que se pueda excepcionar esa cuestión. Y como ha dicho David, cuando se trata, por ejemplo, de gestión colectiva de contrataciones en origen, como es en tema agrícola, empresas, pues unos periodos que puedes venir y luego regresas a tu país. Eso es un tema en el que se hace hincapié en este reglamento. Está el tema de las disposiciones relativas a las circunstancias excepcionales. El arraigo, de eso hablaremos después con más detalle, que se han creado nuevas figuras y que se ha dado mucha importancia en esta reforma reglamentaria. A la vez que se ha desarrollado también las autorizaciones por circunstancias excepcionales para las víctimas de violencia sexual. El título octavo, esa parte que establece, perdón, estaba en la ley orgánica, se había hecho el cambio, pero no se había hecho aquí. Pues ese permiso, igual que el resto de residencias que se conceden por el tema de trata y por las otras cuestiones, y ya se ha desarrollado en el reglamento con una figura especial, con los 5 años que se autorizan. Vale. Las personas en estos casos que tienen pues una situación de trata y que pueden hacer una denuncia o que se encuentran en una situación de una violación, como lo acaba de explicar don Carlos, pueden tener derecho por hacer esa denuncia a una residencia, que es lo que está tipificado en el reglamento. Continuamos. El título octavo del transfronterizo sigue igual. En menores extranjeros se ha añadido algún cambio, en menores no acompañados no. En el título 10 de larga duración, ligeras, lo dice en la exposición de motivos, ligeros cambios procedimentales. Se ha modificado la cuestión del título 11 con las modificaciones de las personas extranjeras en España, y luego están los títulos siguientes que apenas sufren variaciones. Esto es, entonces, repasando lo que dice la exposición de motivos, lo que ha supuesto esta cuestión. Me detendré en algunas cuestiones singulares que son importantes los cambios. Hablé antes del tema del visado para la búsqueda de empleo, que pasa de 3 meses hasta 1 año. El tema de la reducción de los plazos en los arraigos, que no son ya 3 años, sino 2. Bueno, ya existía en el arraigo laboral socioformativo en 2, pero bueno, ya se rebaja todo a 2 años. Y todas las autoridades son... Es decir, que todos los arraigos, para que puedan entender, todos los arraigos, en vez de tener que esperar 3 años, como es el socioformativo, que lo vais a escuchar un poquito más adelante, el laboral, pues pasamos a que usted con 2 años de estancia irregular en territorio español va a poder hacer la solicitud de una residencia en España. Efectivamente. En la residencia, perdón, en la estancia por estudios se sigue manteniendo que puedes trabajar hasta 30 horas, eso ya estaba en los estudiantes del 22. Bueno, esto acá para mí tuvo un cambio importante ya hace 2 o 3 años. En el 22. Claro, porque yo cuando llegué a España en el 2007, los estudiantes no podíamos trabajar. Y hasta ese entonces, en 2022, donde ya se permite que los estudiantes puedan directamente trabajar. Aquí una preguntita que sí le tengo con respecto a los estudiantes. Pueden trabajar hasta 30 horas semanales, pero hemos tenido casos de personas que hacen cursos y esos cursos, aunque la ley permite que los estudiantes puedan trabajar con estancia de estudiante, no se les está permitiendo trabajar. ¿A qué se debe eso? A ver, aquí hay que distinguir 2 cosas. Según qué tipo de estudios sean, automáticamente tienes esa autorización inicial hasta 30 horas sin solicitar la autorización de trabajo, y en otros casos hay que solicitarla. Ok. Entonces las cosas hay que solicitarla, luego habrá que ver caso por caso claro. por qué razón se ha podido... No, digo esto porque va a depender siempre, hay que tener cuidado con el tipo de máster que estés haciendo. Recuerden que se ha modificado también
cuáles son las instituciones que te dan derecho a que puedas tener la estancia por estudio, con lo cual tienes que tener un estudio que tenga título propio o que esté directamente en el RUT para que puedas tener el derecho a esta estancia por estudio. Y si tienes esa estancia por estudio y tu máster, tienes que consultarlo siempre antes, no te permite trabajar, vas a tener que hacer la solicitud, como acaba de mencionar Carlos. Entonces, termino. 3 o 4 cosas concretas más. En circunstancias excepcionales, había un artículo, que lo hay también, para habilitación para trabajar. Pero ahora, en definitiva, todas las autorizaciones habilitan para trabajar. Eso sí, tienes que tener 16 años para la cuenta ajena, 18 para acceder a un trabajo por cuenta propia. Eso es la legislación laboral, por tanto ahí la legislación migratoria no tiene por qué entrar. Y luego solamente se permiten 30 horas semanales como en los estudios para los arreglos socioformativos. Esas son las únicas excepciones. El resto hay autorización, como digo, para trabajar. ¿Qué más cosas se hacen así prácticas? En los menores, por ejemplo, son permisos por 5 años, se quitan las renovaciones suprimiendo medios económicos o los informes de vivienda cuando ha habido cambio, que hasta en las renovaciones había que aportar ese informe que había no va a hacer falta. En la regulación familiar no se pide, como digo, ese informe de vivienda cuando se renuevan, y las modificaciones pasan de 2 a 4 años. ¿Sí? Se ha intentado avanzar en todas estas cuestiones que he comentado y hemos matizado los puntos más destacados. Hay que desarrollar más el tema de arreglos, el tema de familiar español, que ahora a lo largo de la entrevista iremos haciendo. Además de estos cambios generales, pues la reforma afecta directamente a distintas modalidades de arraigo, que es justamente lo que estamos hablando ahora con Carlos, que es el arraigo social, el arraigo sociolaboral, el arraigo familiar y el arraigo socioformativo, que son una nueva figura y de segunda oportunidad. Hablando sobre esto, exclusivamente los arraigos, Carlos, ¿cómo impactarán estos cambios en cada una de las figuras? ¿Qué beneficio pueden esperar los inmigrantes de ello? Exclusivamente de la parte de los arraigos. Vamos a empezar con el arraigo social. ¿Qué impacto va a tener esto del arraigo social, de la solicitud de la residencia? El arraigo social es importante, el paso de cambio de los 3 años a 2 años. Ahí tenemos un cambio importante. Es más importante el arraigo. Que pasamos de hacer una solicitud por usted encontrarse con 3 años de estancia irregular en territorio español a 2 años. El arraigo social se modifica y se reduce a 1 año. Luego vamos con el arraigo sociolaboral. Entonces, las denominaciones han cambiado. Estamos habilitados a tener arraigo laboral, que era cuando por cualquier medio de prueba demostrabas que habías estado trabajando en unas determinadas condiciones y automáticamente se te concedía la autorización. Eso era un caso. Y el social, que tenía más vertientes, era por un lado aportando un contrato con determinadas exigencias que todos conocéis, o en otro caso, el caso de que un familiar pudiera superar, o que te dedicabas o tenías dinero por una actividad, por ejemplo, por cuenta propia, etc., y podías entrar. Entonces, y luego estaba el arraigo familiar, que en la reforma del 22 sobre todo lo que hacía era incluir a los familiares de ciudadanos españoles, y el arraigo nuevo que se creó en 2022 para la formación. Entonces, esto era lo que existía. Esto ha cambiado. Ahora tenemos el arraigo laboral como tal. ¿Desaparece? No existe. ¿No va a existir? Sí que existe una figura para, como ya existe también en la actualidad, el reglamento vigente hasta 20 de mayo, que es cuando puedes denunciar vía inspección, vía judicial, esa cuestión, y entonces que eso sigue existiendo. Se mantiene un artículo para ese tema, ¿vale? Pero arraigo laboral como tal no existe. Ya no existe, ¿ok? Luego está los arreglos de segunda oportunidad. Arreglo de segunda oportunidad, que es cuando esa persona ha tenido ya un permiso anterior y ahora no lo tiene. No lo tiene, claro. Le dan esa posibilidad de poderse enganchar a esa cuestión con los requisitos. Aquí lo que no se ha hecho bien, en mi modesta opinión, es excluir a los que hayan tenido una residencia por circunstancias excepcionales. Es decir, si tú has tenido una residencia de trabajo, una residencia a cuenta propia, cuenta ajena, una relación, puedes ir por esta vía. Si has tenido una de circunstancias excepcionales, no puedes. Es decir, las personas que han hecho solicitudes de asilo o razones humanitarias, razones humanitarias. Humanitarias, exacto. Arraigos o humanitarias. Entonces, se ha excluido de esta opción, como digo, del arraigo de segunda oportunidad. El arraigo sociolaboral pasa a ser el que era social antes con contrato de trabajo. El social era el anterior que teníamos por un familiar, estamos comentando. El socioformativo,
que es el antiguo arraigo para la formación, donde lo importante es que se puede trabajar. Es decir, casi anteriormente 30 horas era... se puede trabajar. Es decir, puedes estar en España irregular, pedir este arraigo, pero a la vez que te formas, puedes trabajar. Entonces, creo que es es muy importante, claro que sí. Que puedes hacer esto, porque a la vez puedes estudiar y puedes pagártelo con el trabajo que estás realizando. Y luego ha quedado el arraigo familiar, pero ya no para los familiares de españoles, ¿sabes? Sino para lo que estaba antes de la reforma del 22. Estas son las 5 figuras. Pero más importante que esto, que las 5 figuras que hay, es qué requisitos se tienen en cuenta con carácter general para todos los arraigos. Una cosa es definirlos y otra los requisitos. Entonces, en los requisitos han cambiado y se intenta que el lado de los antecedentes penales se valore como se hace en Europa en base a las directivas, en que no represente esa persona una amenaza para el orden público, ni para la seguridad, ni para la salud pública, que es lo vital, y eso está bien recogido. No tiene cárcel de antecedentes penales, obviamente. No figura como rechazable, que eso no estaba explicitado y ahora sigue que queda clarito en el artículo 126, y no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Esos son los requisitos y lo que se han añadido, que no estaba cuando se expuso el borrador del reglamento en el mes de julio, agosto y hasta el principio de septiembre, para información pública, el tema de los solicitantes del procedimiento internacional. Pues aquí, como sabéis, hubo una sentencia 414 de 2024 de enero que lo que se fue clarificar cuando una persona podía acceder, siendo solicitante del procedimiento internacional, al arraigo laboral perfectamente. Claro. Y se dictaron una serie de instrucciones en virtud de esa sentencia para aplicarlo. Estamos hablando de arraigo laboral. Arraigo laboral, como he dicho hace un momento, desaparece con el nuevo reglamento. Con lo cual, no, en realidad eso está ahí, pero a lo que nos importa, ¿qué trae el nuevo reglamento? Entonces trae que pide que esa persona que va a solicitar arraigo se debe encontrar en España, pero no tiene que tener la condición de solicitante de protección internacional. Y por otro lado, debe haber permanecido en España durante esos 2 años, que es bajar de 3 a 2. Sí, porque es la combinación del laboral con el social. Pero cuando la persona extranjera que ha hecho su intérprete internacional, ese tiempo no le va a contar. Pero esto es importante, son 2 cuestiones. Por un lado, que no puedes tener la condición de solicitarte, y entonces explica cuándo es, que es cuando esa persona que haya formulado una solicitud de protección internacional sobre la que no se ha adoptado una resolución firme en sede administrativa y en su caso judicial. Esa persona puede desistir. Si existe de la solicitud o del recurso, en teoría se puede encontrar en esta situación y podría solicitar el arraigo, entendido que está en situación irregular. Recuerda que la sentencia, y como ya explicité... Y aquí viene lo de los temas de los 6 meses que tiene que estar en situación... Eso lo vemos ahora luego, pero el tema es que esa persona lo que hace aquí realmente es que se le da la posibilidad de que pueda ir al arraigo. Pero ojo, en el siguiente apartado se dice que no se computa ese periodo que ha estado como solicitante de protección internacional. Esto lo que hace que los 2 años empiezan de nuevo. Claro, por eso tiene que solicitarlo antes de que entre el reglamento. Sí. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos hacer las modificaciones, porque de lo que se trata es de dar explicaciones de cómo actuar, que eso viene en otras preguntas que me vas a hacer a continuación. Pero digo, el arraigo fundamentalmente es eso. Son 5 tipos de arraigo, los 2 años, y esta cuestión de que, como lo diría gráficamente, que solicitar de protección internacional no es bienvenido. No es bienvenido para ello. Vale, voy a hacer un pequeño resumen antes de seguir con la siguiente pregunta. Hablamos aquí 5, y es un tema muy importante para los solicitantes de los arraigos. Arraigo social se reduce en vez de 3 años que usted esperar para hacer la solicitud, lo va a poder hacer a los 2 años. El arraigo sociolaboral es una combinación del arraigo social y el arraigo laboral. Desaparece el arraigo laboral y aquí lo que tenemos es que en vez de esperar 3 años, nos quedamos con los 2 que tenía el arraigo laboral, únicamente que aquí no entran las personas con protección internacional, con lo cual si usted lleva 2 años en territorio español, debe hacer la solicitud hasta que se haga alguna modificación en reglamento antes de que entre el reglamento en mayo. En el arraigo familiar me quedo con algunas dudas. Aquí lo que estábamos diciendo es que ya se elimina
las solicitudes, entiendo, de cuando se estaban haciendo para ciudadanos comunitarios, que se quedan con las solicitudes iniciales de arraigo familiar. ¿Me puede explicar un poquito más? Sí, hemos dicho que en 2022 se aplicó esta nueva figura de arraigo familiar para los familiares de ciudadanos españoles. Claro. Ahora eso va a un capítulo aparte y con su propio desarrollo muy bien fundamentado. Y el arraigo familiar se queda para dos temas importantes. Desde 2010 era un criterio que cuando eras padre, madre o tutor de un menor, de un nacional de la Unión Europea, se podía acoger por esta figura. Ahora ya eso viene regulado en el reglamento. Entonces, esas personas, las personas que son padre, madre o tutor de un menor nacional de un Estado español miembro, que aquí reside en territorio nacional y tiene a cargo el menor, puede solicitar este arraigo familiar. Queda cubierta esa opción. Y en segundo lugar, algo que ya se incorporó en 2022, que es cuando alguien preste apoyo a una persona con discapacidad nacional de otro Estado miembro. Importante, claro. Es para ejercer su capacidad jurídica puede optar por esta vía. Es decir, el arraigo familiar ha quedado para esos menores, para que el padre, madre o tutor de esa persona menor que es de nacionalidad comunitaria puede acceder, y también para aquellas personas que le prestan apoyo para su capacidad jurídica. Ha quedado para eso, pero muy bien reducido. Y quitamos de aquí ya a las que son hijos o nietos de ciudadanos españoles. Eso está incluido en el arraigo, en la figura de la autorización para familiares de ciudadanos españoles. Vale, pues ya lo movemos porque antes se solicitaba por esta vía con un año de estancia. Efectivamente. Ok, pues el arraigo familiar, que está bastante bien desglosado ahora, únicamente porque eso toma muchas confusiones, don Carlos, con el tema de soy comunitario, ¿por dónde aplico? ¿Por el arraigo familiar o por el arraigo comunitario? Y eso estaba teniendo pues ciertas confusiones a la hora de hacer las solicitudes. Pues ahora ya saben, únicamente nos vamos a quedar con el arraigo familiar para menores de edad, en estos casos que sean ciudadanos, para los padres, pero los padres de padre o madre de un ciudadano que sea comunitario, menor de edad a tu cargo, empadronado contigo en territorio español, o para si usted está prestando ayuda a alguna persona que posea la ciudadanía de los estados Schengen y se encuentra con una discapacidad, una persona que usted está ayudando, una persona que tenga discapacidad, que muchas personas no conocían esta figura, pero si usted presta ayuda a ese tipo a ese ciudadano, en este caso español comunitario, puede también tener el derecho a la residencia. Y por último, quedan dos más, que es el socio formativo, que habíamos dicho que anteriormente no se podía trabajar. Ahora con el socio formativo ya usted va a poder trabajar, no solamente se forma, sino que también va a poder trabajar. Y el de segunda... 30 horas va a poder trabajar. 30 horas como los estudiantes, pero está bien. Como estudiante. Y el de segunda oportunidad, que en este caso sí tenemos ahí muchas dudas con el tema del arraigo por la segunda oportunidad, que es para las personas que ya han estado con una residencia en territorio español y se les va a dar la oportunidad de que puedan trabajar. Aquí entra el tema de los 6 meses que estén irregulares. No. Aquí entra únicamente que leo textualmente, uno titular una autorización de residencia, no por circunstancias excepcionales, por eso he dicho que es la excepción que se hacía, en los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud y cuya renovación no ha podido producirse, salvo que sea por temas de orden público y tal, en ese caso estaría excluida. En los demás, es decir, que es una oportunidad para esas personas que no han podido renovar por la razón que sea y que ahora, teniendo esa autorización anterior no renovada, pueden optar por la vía de la segunda oportunidad. No es la primera vez que aparece en nuestro derecho, ya estaba en 2001 y en otras cuestiones temas similares, ¿no? Ahora se ha intentado recoger y a través de estas 5 figuras intentar que todas las personas que no tienen documentación en regla en nuestro país puedan acceder. Perfecto. Únicamente que las personas que han estado con la residencia, en este caso, circunstancias excepcionales, no le computa para que puedan aplicar a la segunda oportunidad. Vamos con la siguiente pregunta, que es uno de los temas que más interesa, yo creo que a nuestra audiencia, es la reagrupación familiar y el acceso al mercado laboral. ¿Qué ventajas ofrece esta nueva normativa para los inmigrantes en estos aspectos? Pues vamos a ver, no hay muchos cambios, como he dicho, en la reagrupación familiar, ni tampoco en el tema del laboral. Simplemente se potencia, por un lado, que todas las autorizaciones autoricen a trabajar, punto 1. Punto 2, que en paralelo puedas trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Y, como he comentado, en las renovaciones de la reagrupación se intentan evitar informes innecesarios, como era el tema del informe de vivienda cuando había un cambio. Vale, aquí ya quitamos entonces los informes de vivienda y la solicitud de vivienda adecuada. Para la renovación.
para el inicial sí que va a seguir haciendo falta y como dice, está establecido en la ley orgánica, vas a poder reagrupar cuando lleve un año y estés en fase de renovación. Perfecto. Eso sigue exactamente igual. Y en otras cuestiones no ha habido más reformas. Pero lo he dicho, ya es mucho. Es decir, las personas van a poder trabajar, van a poder, como pasaba hasta ahora, y van a poder compatibilizar el cuenta ajena con el cuenta propia. Creo que es un tema, ya ahora comentaremos algunos temas de familiar de español que van a hacer incidencia también en la manera de reagrupar, porque muchas de las personas que son españolas ahora no son españoles de origen, sino que lo han ido adquiriendo. Entonces se trata de ver cómo esas personas que ya son españolas reagrupan a esas personas a través de la figura de familiar español. ¿O quieres que si quieres? Ahí sí tengo preguntas, porque sí vimos en el reglamento de que se va a comenzar otra vez a activar las agrupaciones desde los consulados de origen. Hacer las solicitudes de las reagrupaciones de los consulados. Sí, va a haber las dos vías. Entonces, yo, para tocar este tema, ya que tiene relación, como he puesto de otra manera, con la reagrupación familiar, en toda norma que se modifica siempre se establecen disposiciones transitorias o adicionales. Son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, la tercera, disposición transitoria tercera, dice que si ya eres titular de un arraigo familiar o de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión que está vigente y mantiene los requisitos, no tienes que presentar una nueva solicitud. Ya tienes esa cuestión, ya pasarás a la graduación o a lo que corresponda. Bien. Sin embargo, la cuarta, disposición transitoria cuarta, dice que los hijos y ascendientes en primer grado de españoles o de los cónyuges o parejas, esto es importante, hijos ascendientes de primer grado, padre y madre de españoles o de sus cónyuges o parejas, que tuvieran dicho vínculo familiar y que se encontrasen en España cuando se publicó el reglamento, que fue el 19 de noviembre, puede solicitar la autorización, como la va a poder solicitar cualquier otra persona, pero si ya estaba en España a 19 de noviembre, no tienen que acreditar ni grado de dependencia ni estar a cargo. Lo digo porque esto es un tema importante, que lo puedes solicitar cuando quieras, pero si estabas ya en esa fecha en España, 19 de noviembre del 24, es decir, cuando se publicó el reglamento, entonces ya hijos y ascendientes en primer grado, tanto de los españoles o de sus parejas o cónyuges, y estuviesen aquí en España acreditando ese vínculo, lo pueden pedir y no se les va a tener en cuenta ni la dependencia económica ni estar a cargo. ¿Hasta qué edad se va a hacer esa? Bueno, la edad es la que marca la ley hasta los hijos, 26, hasta claro, los 26, 26 exacto. Que eso es otro cambio. Pasamos a 26, somos mucho más amplios que lo que establece el decreto comunitario del 240 del 2007, que se queda en los 21. Y aquí se amplía. Y que es importante ver esto. Más cositas de esta reagrupación familiar a personas, familias de personas con nacionalidad española. Se establece, además de que se reúnan con la persona española, también se dice que se unen. O sea, no solo se reúnen porque la acompañan, sino que incluso la obtienen en situaciones mucho más amplias. Ese concepto va a dar juego, el de unirse, no reunirse, unirse es venir con él, sino unirse. Unirse, que va a venir aquí a vivir con esa persona. Eso es un tema importante. La habilitación para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, que ya hemos comentado, obviamente, en cualquier parte del territorio, ocupación o sector de actividad. Y cuando se presenta la solicitud, esto es importante, familiar de ciudadano español, cuando se presenta la solicitud y hasta que se dicte la resolución, se otorga el derecho de permanencia en España a esa persona que ha presentado la solicitud y puede ya desarrollar actividades laborales o profesionales. Hablo del cónyuge, de la pareja con relación de afectividad o escrita, pareja establemente probada y los hijos, así como los de su cónyuge o pareja. Esto es importante. Eso ya pasa con los familiares de los ciudadanos comunitarios, con el 240. El ciudadano comunitario puede trabajar directamente sin necesidad de que den el certificado de registro y los familiares tienen que ir a demostrar que hay una relación, la solicitud y que está en trámite. Aquí lo que hacemos es, en el momento de presentar la solicitud, ya pueden únicamente el colectivo que he dicho, es decir, cónyuge, pareja con de afectividad análoga conyugal o escrita, o pareja con relación establemente probada, y los hijos, así como los de su cónyuge o pareja, tienen esta posibilidad. Buenísimo. Empezar a trabajar ya. Buenísimo. Mira, esto es súper importante, yo creo, esta parte que acaba usted de mencionar. Actualmente, claro, las personas que están haciendo un tipo de renovación
o una renovación, si pueden trabajar porque ya han tenido tarjeta anterior, pero los iniciales de familiares comunitarios, ahora inmediatamente introduzcan su solicitud si son parejas estables, parejas registradas o parejas demostrables, van a poder, incluyendo los hijos de ese familiar o de la pareja, ya pueden trabajar inmediatamente, tengan la solicitud estar en trámite. Esto afectaba sobre todo porque duraban hasta 6 meses para resolver una solicitud y no podían trabajar. Hay un salvo, un pero, que es que, claro, si tú has presentado una solicitud y te la han denegado y vuelves a presentar la misma solicitud, no vale. Claro. Estamos entendiendo que estás presentando una autorización que se basa en una idéntica sustancia, en la misma fase con los mismos hechos. Obviamente eso no vale, sería ir presentando solicitudes sin ser, por ejemplo, familiar de ese ciudadano español y entonces, en consecuencia, hasta que se comprobara podrías trabajar. Y esa no es la cuestión, esa salvedad parece razonable que se haya puesto así. Luego es importante también que, aunque estamos hablando de una residencia temporal, por tanto, según lo que establece el artículo 31 de la ley orgánica, no se puede tener, hay que carecer de antecedentes penales, pues aquí ya, como hemos visto, se incorpora la cuestión de la legislación comunitaria de que la denegación debe ser por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Eso es lo que marca, eso es la denegación. La existencia de condenas anteriores no constituyen razón automática para la denegación. Habrá que ver esa cuestión. Es decir, que el tema del clasificado de antecedentes penales de esos antecedentes pues juega de otra manera distinta a como estaba jugando hasta ahora. Es importante también que, así como se hace en el artículo 9 bis del decreto 240 de 2007, que es cuando esa persona fallece el ciudadano que le da derecho, se anula el registro de la pareja, se divorcian, etcétera. Pasan todas estas cuestiones, en el régimen comunitario es posible mantenerlo con una serie de requisitos. Pues aquí también. Eso da seguridad jurídica. Claro. Si hay algún problema, pues usted va a poder mantener esa residencia independiente siempre teniendo en cuenta de que hay que comunicarlo a la familia extranjera en el plazo de 3 meses. Esto normalmente hasta ahora tenemos que a los 30 días, si usted tiene una relación con una persona y ya no tiene esa relación, comunica en este plazo de 30 días la comunicación de la separación. Si es que usted ha estado 3 años con esa relación, mantenía el derecho a una residencia comunitaria, y si ha estado menos de 3 años, tiene que hacer la modificación. 3 años y 1 año en España. Y 1 año en España, claro. Es el tema del régimen comunitario. Pero en el arraigo familiar que se creó en 2022 no existía eso. No. Es decir, te quedabas en un limbo, es decir, te quedabas sin permiso. Y ahora, sin embargo, el reglamento establece esa posibilidad. Es una novedad importante. Luego hay otra cuestión que siempre queda ahí, que es cuando se instauró el arraigo familiar para familiares de españoles en 2022 y ahora puede ir por régimen comunitario. Claro. Pregunta. Pues entonces no se exponía ni en el articulado ni en la exposición de motivos y ahora tampoco. Pues, evidentemente, yo supongo que las oficinas extranjeras, no sé cómo posiblemente inadmitan la solicitud, pero evidentemente si tú has hecho uso de la libre circulación, debería de haberse cerrado para decir que no puedes ir por la otra vía. Claro. Esta opinión, y no se ha hecho. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en este caso, la reagrupación que hacemos con los familiares de tus padres? Que querías reagrupar, si era mayor de 65 años, no tienes que demostrar que dependían económicamente de ti. Y lo hacemos por el arraigo familiar. ¿La pasamos al arraigo comunitario? No, ahora lo pasas a la nueva figura de residencia de autorización para familiares de españoles, donde se contemplan esas cuestiones. Pero claro, siempre y cuando jugando con determinadas cuestiones. Si tienes más de una edad, es normal que dependas, pero si tienes menos de esa edad, que tendrás que demostrarlo. Claro. O sea, eso es un poquito el juego ahí, que es personas que no están de acuerdo y dicen, no, por favor tengo que demostrar, ¿no? Pero bueno, la normativa intenta tener en cuenta las ventajas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a lo largo de estos años, desde la Directiva de 2004, ha ido elaborando en sus resoluciones con arreglo a la libre circulación, que se trata de que se apliquen estas ventajas a los familiares de nacionales del país en cuestión, en este caso de españoles. Hay alguna cuestión que no coincide mucho, como es lo de la familia extensa, que hay alguna que puede entenderse, aunque pero sin embargo, en la familia nuclear
en la de los hijos a cargo, el Estatuto de Familia Española es mucho más amplio que el comunitario. Es decir, aquí hay un juego de cuestiones y en un sitio se piden los penales, en otro no, en otro se piden recursos económicos, en otro no. Es decir, hay un juego de cuestiones, pero lo que sí que está claro es que ya era hora de que en una norma reglamentaria se instaurara, como digo, este estatuto, que creo que es vital para poder avanzar en la línea de proteger a los familiares de ciudadanos españoles. No se piden ingresos económicos, solo se contempla el caso de los familiares a cargo. Hay un tema importante para finalizar con esta cuestión, que es el concepto de estar a cargo y de dependencia económica. Esos dos conceptos, que son conceptos jurídicos indeterminados, que nunca en nuestro derecho se habían definido, aquí se define. Y eso es una cuestión importante porque no está tan determinado en ningún otro Estado miembro de la Unión. Y aquí, sin embargo, sí que se ha hecho. Es mejorable, todo es mejorable. Claro, ¿cómo se define el estar a cargo entonces en este sentido? Se define de una manera que es seguir lo que señala la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tal, viendo si la persona dependía o no realmente. Entonces, está establecido de manera bastante más clara, es decir, nunca se había hecho de esta manera, lo que también va a permitir que no haya diferencia de criterios entre las distintas unidades que van a resolver los... Importantísimo, claro, porque yo puedo entender que estar a cargo significa yo enviar 250 euros a la República Dominicana todos los meses y a lo mejor ese criterio no vale ni es igual en otro país. No es igual en otra oficina de extranjería. Pero en otra oficina de extranjería que vaya a resolver. Entonces, exactamente. Se trata de que se definen los conceptos bastante bien. Sí, hablo de los consulados, de cuando toman los criterios de reagrupaciones, cuando vas a hacer una reagrupación desde el país de origen, que un consulado puede tomar unos criterios y otro consulado puede tomar... Porque está bastante bien definido. Muy bien. Eso ya da para otro podcast. Para precisar. Aquí estamos viendo los aspectos fundamentales, pero creo que sí que era bueno detenernos en este estatuto de familiares de español, porque creo que sí que es una variación muy importante. Vale, pues siguiendo con esto y viendo pues ya las modificaciones que va a traer este reglamento, ¿qué desafío usted considera estar lo que vamos a encontrarnos con la administración, con la comunidad migrante, con relación a esta implementación de los cambios? ¿Cuáles son los desafíos más importantes antes de seguir desglosando el reglamento que vamos a encontrarnos? Pues supongo que lo que va a producir va a ser un incremento de solicitudes. Sí. Entonces se van a presentar muchas más solicitudes. Primero, cuando entre en vigor el reglamento, por la cuestión de que van solo 2 años y no 3, digo en el caso más mayoritario de pensiones de arraigo, que era el social, y entonces se presentarán antes, a las personas les habrá pasado ya ese periodo, eso por una parte, y luego que porque hay más posibilidades de arraigo a las que poder acudir, y familiares de español van a presentar muchas solicitudes de familiares de español acogiendo esta figura y no al tema comunitario, porque, como digo, tiene muchísimas ventajas, que es lo que hemos enumerado, eso va a suponer, y otras muchas más cuestiones, más solicitudes, pero también antes de que entre en vigor, porque habrá solicitudes de protección internacional que se acojan a hacerlo antes para evitarse que luego ese periodo en el que han estado como solicitantes no se le cuente, claro, que tienen que hacerlo antes de mayo más. Claro. Entonces, esas cuestiones son importantes y eso yo creo, eso es el desafío fundamental, es ver si realmente, pues espero que nuestra administración sea capaz de dotar de los medios necesarios para poder, tanto técnicos como materiales, o de personal, para poder dar ese servicio. Está muy bien la transmisión telemática, pero claro, tiene que haber alguien detrás que saque esas cuestiones. Yo creo, adelantándome, que ahí hasta la inteligencia artificial puede colaborar en mejorar las cuestiones, como han hecho en otros ministerios en temas similares. Pues vámonos ya a la parte de las perspectivas y las oportunidades. Sabemos que esta reforma, que es una magnitud, pues abre nuevas oportunidades, pero también requiere mucha preparación. ¿Cómo puede la comunidad migrante anticiparse o aprovechar en estos casos esas nuevas oportunidades en términos de visado y autorización de residencia? Es decir, estamos viendo que van a haber cambios importantes donde esas residencias que se presentaban desde el territorio español ahora se vuelven a ir a la doble vía, a presentarse desde el consulado. ¿Cómo vamos a tener la seguridad, sobre todo la comunidad migrante, de que esas solicitudes, ya usted nos acaba de decir, que van a estar muy específicas cuando estamos hablando de una reagrupación por estar a cargo, que van a estar las condiciones muy específicas de cuándo se solicita estar a cargo, pero
cómo vamos a dar como una vuelta, qué seguridad va a tener la comunidad migrante de que realmente se van a cumplir esas directrices que se están planteando en el reglamento. La seguridad es que la norma intenta responder a esa cuestión estableciendo, como digo, que esos conceptos jurídicos indeterminados que comentábamos antes estén fijados y por tanto no haya tanta posibilidad a la discrepancia o a que se interpreten de manera distinta, pero por otra parte también esas personas que es familiar del señor español pueden pedirlo en el consulado en la República Dominicana, pero también pueden pedirlo aquí. Es decir, que puede pedirlo en las dos vías, no solo allí, pero es bueno que puedan pedir allí también, por lo cual esa cuestión de retrasos y tal también se puede salvar de esa manera, según donde se pida. Yo lo estoy viendo con un tema importante aquí. Estamos viendo que ya no solamente vamos a depender, en los casos, hablamos de los 4 países que se requieren todavía visado, que es más complicado cuando tienes que pedir los visados desde los consulados, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Bolivia, porque tenemos que irnos a hacer solicitudes desde los consulados que muchas veces son denegadas. Actualmente, con esa nueva reforma, usted si tiene que reagrupar a su madre, ya no tiene que hacerlo de la República Dominicana en estos casos, o en Cuba, sino que lo va a poder hacer desde territorio español, se resuelve aquí y ya el visado entonces lo va a emitir, en este caso, el consulado. ¿Es correcto? No, vamos a ver, la cuestión es que se permite que la persona esté aquí, en España, claro, pero esté afuera. Claro, ese es el tema. Entonces, en virtud de eso, si la persona está afuera... Vamos a seguir con el mismo problema hasta ahora, entonces. Claro, tiene que haber un visado. Pero ya no hace falta que venga a pedir ese visado de turista, ese visado de los 3 meses para después aquí pedir el tema, sino que lo puede hacer desde allí. Eso creo que es una ventaja. Eso ha existido hasta ahora. El problema está, don Carlos, que en muchos casos no se le conceden esos visados. Por ejemplo, Cuba, República Dominicana tienen muchos problemas con ese tipo de visado de solicitudes de cerrar agrupaciones, tanto a parejas, a cónyuge o a padres. Pero eso ya habrá que ver cada caso concreto. Yo lo que tengo que exponer, lo que en mi modesta opinión este reglamento supone, y creo que es una mejora. Entonces, lo que decías de que ante qué nos enfrentamos, claro, he comentado antes que al intentar que los solicitores de protección internacional tengan muchas dificultades, por un lado, por el tema de que si están siéndolo no pueden pedir el arraigo, y por otro lado, porque ese periodo que han estado como solicitantes no se computa. Y aquí quería hacer una mención no se computa. Es que esto, la directiva que regula esta cuestión, que es la 2013/32, que sigue en vigor porque el reglamento comunitario 2024/1348 de 14 de mayo entrará en vigor a los 2 años, y eso es en 2026. Lo digo para clarificar cuestiones, no está en vigor todavía, no estará en 2026, no, ahora sigue la directiva. La directiva lo que establece claramente es que mientras sea solicitante de protección internacional no puede pedir ninguna otra autorización. Que por alguna razón en anteriores años se tomó como que sí que se podía, yendo en contra de lo que dice la directiva, no se puede. Sí. Usted va por solicitar de protección internacional, va por ahí. Va por otra vía, va por otra vía. Ahora, que quiere dejar una vía para ir a la otra, perfecto. Pero no puede ir por las 2 vías al mismo tiempo. Eso ya lo dice la directiva desde 2013. Y sigue en vigor hasta que el reglamento. Y no vale que renuncien. Sí, por eso digo, Okay. puede renunciar, desistir, y entonces ya pasa a otra figura. Entonces, esa directiva dice que mientras estás en esa fase de solicitante de protección internacional, no puedes pedir ninguna otra autorización. ¿De acuerdo? Ninguna. No puedes pedir otra autorización. Ahora bien, cuando dejas de ser solicitante de protección internacional, ¿por qué puedes pedir otra autorización? Primero, porque esa directiva ya no es aplicable. Entonces, esa directiva se aplica a los solicitantes de protección internacional. Si ya no lo eres porque has desistido, porque te lo han denegado por la razón que sea, ya, entonces puedes ir a otra vía. Entonces, ¿qué se aplica aquí? Aquí se aplica ahora la directiva de retorno, la 2008/115, que dice, en el artículo 6.4, que los estados son libres de conceder o no una autorización por circunstancias excepcionales. Entonces hay estados que lo hacen y estados que no lo hacen. ¿Qué hace España? España tiene en el artículo 31 de la ley orgánica la posibilidad de reconocer esas autorizaciones por razones de arraigo por circunstancias excepcionales. Y lo hace. Y en esa decisión puede optar por computar o no ese periodo. El periodo del que está como independencia. En ninguna parte pone que no. Es más,
en el mes de abril, en desarrollo de esa sentencia 414 de 2024, lo que se hizo fue decir, no puedes solicitar arraigo laboral dado que no estaba en situación irregular. Punto 1. Claro. No puede alegar esas cotizaciones hechas como residente de potencia internacional porque no estaba en situación de estancia o de residencia, porque no lo estabas, que es lo que dice la sentencia. La sentencia después añade, ni tampoco puedes pedir para que se te compute en ese periodo de que has estado como solicitante de protección internacional, no lo puedes pedir para el arraigo. Ojo, no lo puedes pedir mientras seas solicitante de protección internacional. Cuando no lo seas, puedes o no pedirlo. Y claro. Lo decide el Estado en cada momento. Y en aquella fecha, en abril, se decidió, abril del 24, se decidió de que se iban a computar. Y se están computando hasta 20 de mayo, que ahora ha habido un cambio y ahora se ha decidido que no se computen, que no sea que obedece ni por qué razón. ¿Y usted cree que esto va a tener, de aquí a mayo, que vaya a entrar el reglamento, que pueda tener alguna modificación para que las personas... No, esto se ha hecho, entrará en vigor, no creo que haya ninguna modificación. No corresponde a mí decir estas cosas, porque no estoy en ese ámbito, pero no creo que... Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, se apertura una discusión transitoria quinta, en la cual estamos hablando de los desafíos, de las posibilidades de esas personas, en la cual se permite que por razones excepcionales se pueda pedir un arraigo durante un periodo determinado. Entonces, la resolución, lo que establece es que en el momento de la entrada en vigor, es decir, el 20 de mayo, se encuentra en situación irregular porque tiene una resolución denegatoria o desestimatoria firme, sea administrativa o judicial, de la solicitud de protección internacional y reúnen los requisitos que hemos contado antes del arraigo, excepto el de permanencia, pero el de permanencia no lo tienen, porque si no se computa el tiempo de solicitud de protección internacional, no tienen los 2 años, obviamente. Se elimina, poder solicitar una autorización por circunstancias excepcionales si han permanecido al menos 6 meses antes de la presentación de la solicitud. Esta es la cuestión. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a ver de que si para que una resolución sea firme, si se dicta hoy, tiene que pasar 2 meses desde que te la notifican. Entonces, si hoy estamos a 4 de febrero, 4 de marzo, 4 de abril, a partir del 4 de abril ya pasa a ser firme, con lo cual ya estoy en situación irregular. Cuando entra en vigor el reglamento, puedo solicitar esta autorización en base a la disposición transitoria quinta y ya cumplo con ese requisito. Pero claro, si la resolución es de 20 de abril, ya no. Porque 20 de abril, los 2 meses pasarían el 20 de junio y ya estamos. Y ya está fuera. Y ya no está en situación irregular. O sea, esto solo es aplicable a aquellas personas que tengan una solicitud firme, que sea la resolución firme antes de 20 de marzo, que es cuando pasarían los 2 meses, notificada antes de 20 de marzo. Esa es la cuestión que estamos valorando. Entonces, si yo tengo un recurso presentado, si yo desisto del recurso, automáticamente ese recurso deja de tener validez y vuelvo a la situación anterior, que es la resolución denegatoria. Que si es anterior al 20 de marzo, me valdría perfectamente. Creo que esto se entiende, que se entiende bastante bien. Luego juega el periodo de los 6 meses que tienes que estar en situación irregular para poder presentarlo. Entonces, esto juega para esas personas que a partir de que entre en vigor podrán presentar esta solicitud, pero ya digo, siempre que tenga la resolución firme en vía judicial o en vía administrativa antes del 20 de marzo. Porque en otro caso... le queda nada, quiero decir, y medio. Judicial ya estará finiquitada y si no ha recurrido, pues tiene un plazo para recurrir, pero bueno, la idea es que esté firme. Eso sí que lo dice taxativamente. Vale, pues yo justamente en esa parte le iba a preguntar, pues, ¿qué recomendaciones le podía dar para las personas que están navegando en estos procesos migratorios, justamente con circunstancias excepcionales? ¿Qué recomendaciones? Pues acabamos de ver una de las recomendaciones que serán importantes para quienes se encuentran con una residencia en circunstancias excepcionales para que puedan entrar dentro de este reglamento o poder beneficiarse de estas nuevas normativas. Pues vamos ahora con los aspectos legales y prácticos para que nuestra audiencia tenga pues claridad sobre los procedimientos, cuáles son los documentos y requisitos esenciales que deben de cumplir en estos casos para que puedan beneficiarse de esas nuevas figuras de arraigo o de reagrupación familiar. Hablemos de esa parte, de esos aspectos de los requisitos que se van a necesitar. Los requisitos ya los hemos ido enumerando.
es encontrarse en España y no tener la condición de solicitar de protección internacional cuando se presenta en la solicitud, haber permanecido durante 2 años anteriores y no se computa el periodo que restó como solicitar de protección internacional, no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública, carecer de antecedentes penales en España o en los países donde ya reside los últimos 5 años, no figurar como rechazable en el espacio territorial de países que España tenga firmado un convenio, Schengen, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España. Estos son los requisitos que se establecen con carácter general en el 126. Y luego, en cada tipo de arraigo de los 5 que hemos comentado, pues se piden una serie de requisitos. Ya hemos estado viendo para el socio formativo, pues haber solicitado, estar matriculado o cursando alguna de las formaciones que se enumeran ahí. Puedes presentar la prueba de matriculación, como lo tienes que presentar, o también que se comprometan a una formación promovida por los servicios públicos de empleo. Y hace falta también un informe de integración social. Ahora, arraigo socioformativo, eso en la reforma del 22 no se pedía, ahora se pide. Y para que puedan trabajar automáticamente con estar en la formación, ya automáticamente van a poder dejar las 30 horas semanales. Se concede y ya pueden trabajar las 30 horas. Perfecto. Efectivamente. En el arraigo familiar, ya hemos comentado para quién estaba, padre o madre o tutor de menores de la Unión o la persona que preste apoyo a una persona con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica de alguien de la Unión. En segunda oportunidad, haber sido titular de una autorización de residencia, no por circunstancias excepcionales en los 2 años anteriores y cuya renovación no se hubiera producido por motivos distintos, razones de orden público, seguridad o salud pública. En el sociolaboral, aportar uno o varios contratos que garanticen el salario mínimo en proporción a la jornada trabajada y cuya suma no represente una jornada inferior a 20 horas. Y en el arraigo social, pues el vínculo familiar con el 100% del IPREM, o si no acredita, se valorará el esfuerzo de integración. Pero son un poquito las cuestiones que tenemos ahí. Los 5 arraigos que hemos comentado. Y en cuanto a los documentos que se solicitan, pues son en principio copia completa del pasaporte en vigor o cédula de inscripción o título de viaje en vigor. Se añade cédula de inscripción y copia completa. Que antes ponía solo copia, claro, que se entendía que era completa. Es un tema importante aquí, porque así como en el tema de los visados se exige una validez mínima de 1 año, aquí no hay validez. Con lo cual, eso quiere decir que si el pasaporte te caduca al día siguiente de presentar la solicitud, tú cuando lo presentaste estaba en vigor, pero ojo, pero tienes que ir a por la tarjeta. Y si no lo tienes en vigor cuando te emiten la tarjeta, no te van a emitir la tarjeta. O sea, que jugar con estas cuestiones. No es 1 año, pero sí que hay que tener en cuenta que tiene que estar en vigor el tiempo necesario. Luego se exige contrato. Para los casos que se exija, en el caso del socio laboral, un contrato firmado por el... Sí, con las condiciones que establece un contrato, 40 horas semanales. Entonces, hay alguna otra cuestión más. En los arraigos, que está bien, como es que no hace falta presentar certificado de antecedentes de un tercer país, porque el de España siempre se va a pedir de oficio cuando ya haya permanecido en España durante los 5 años anteriores. Es decir, en esas circunstancias que ahora se venía haciendo, pero ahora se recoge reglamentariamente. Y en cuanto al requerimiento, que él decía que va a ser en 1 mes, ahora pone como máximo 15 días. No puede superior a 15 días. Sabes que la ley de procedimiento establece 10, con una prórroga de 5, bueno, esa cuestión. Entonces, es un poquito el resumen de esta cuestión. Añadiendo que cuando esa persona, por ejemplo, está ahora en situación de solicitud de protección internacional y desiste, fase de recurso, por ejemplo, hoy puede pedir el arraigo, por ejemplo, para la formación que se llama ahora. Lo puede pedir. Se le computarán los 2 años que lleva como solicitud de protección internacional, y por eso digo que hay que jugar un poquito con lo que puedes pedir después, que hemos comentado antes, y lo que puedes pedir antes. Lo que puedes pedir ahora. Claro. Porque una vez que tengas ya esa condición, ojo, si lleva 3 y presenta un arraigo social ahora con un contrato, maravilloso. No nos quitamos el sombrero. Adelante, eso por supuesto. No va a poder pedir el arraigo laboral, porque para los sentencias de protección internacional, como dijo la sentencia, es imposible, y que está vigente hasta el 20 de mayo, pero sí que puede ir a ese arraigo o social de 3 años, no con contrato, pero sí con apoyo familiar o por el... ¿Y qué nos queda? Para la formación, que es el que podemos acogernos para ese tema. Eso sí, tiene que llevar 2 años, que es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo hace así,
una vez concedido, podrá optar a las modificaciones que establece el nuevo reglamento. ¿Y qué establece? Pues que si habilitaba a trabajar, no habilita a trabajar el arreo para la formación hoy. Si habilitaba, lo puedes pedir incluso por cuando no lleves un año. En el nuevo reglamento, sí, claro. Cuando lo haces así, tienes que aportar los requisitos de un cuenta ajena normal más la Situación Nacional de Empleo, el Servicio Público de Empleo Autonómico que te certifique que hay inexistencia de demandantes. Por ejemplo, esto lo puedes hacer. En este caso, ¿qué pasa? ¿Que no habilita a trabajar? Muy bien, también lo puedes hacer aunque no lleves un año, siempre y cuando acredites las condiciones de un cuenta ajena o de un cuenta propia. O de cuenta propia, exacto. Pero con la Situación Nacional de Empleo. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos conjugado el problema de que era solicitud de protección internacional porque lo he pedido antes de y puedo hacerlo. Pero claro, si la solicitud de protección internacional la hice en enero del 24, pues no pasan los 2 años, con lo cual no puedo hacerlo. No puedes aplicar. Pero sí que es bueno que se conozcan estas cuestiones porque así esas personas pueden definir su situación migratoria en España con mayor precisión. Me parece estupendo. Y en base a tu experiencia, Carlos, ¿qué errores más comunes cometen los migrantes a la hora de hacer solicitudes para sus procesos migratorios en territorio español? ¿Qué es lo más común que hemos visto? El error más común es no ir por la vía más adecuada. Exacto. Un buen asesoramiento, tanto sea individual de uno, que se mira... Sí, claro, pero que estés ahí. Va un gestor, un graduado, un abogado, va donde le da la gana, que es muy libre, puede hacer lo que quiera. El error es no ver qué vías se abren. Pues no es que quiero contratarle de esta manera. ¿Y no has pensado que está la ley de emprendedores, la ley 14/2013, que habilita esta opción? No te cierres con el régimen general. No sé, es cuestión de ver todo el abanico de opciones. Que usted es una persona perseguida en su país que la está amenazando de muerte, que le quiere por el asilo. Pero tiene que venir con la documentación necesaria del país de origen, la denuncia. Primer punto, la vía. Elegirla bien. Claro. Y siempre hay varias opciones. Primer punto. Segundo punto, la documentación. Tienes que tener una documentación la necesaria para justificarlo. Tercera cuestión, los requisitos, que te va a servir la documentación para acreditarlos. Tienes que tener en cuenta qué te van a pedir. Entonces, en virtud de eso, pues tenerlo todo preparado para que no haya problemas. Pagar la tasa, que se olvida muchas veces. Muchísimo. Pagar la tasa y ya presentarlo. Y luego, a la hora de presentarlo, pues hay unas vías para presentarlo telemáticamente. Entonces, lo puedes hacer según si tú lo puedes hacer. Si es una empresa que contrata, lo tiene que hacer en el portal de la empresa, con su certificado, etcétera. Y si no, hazte mi certificado digital para que lo puedas hacer. Y en el supuesto de que no lo hagas, hay vías para poder acceder presencialmente, pero son más costosos porque, claro, se alargan más en el tiempo. Yo siempre creo que se ahorra más tiempo con un buen asesoramiento, porque usted muchas veces considera que tiene las opciones correctas, presenta, y en el camino a lo mejor pasó 6 meses, 8 meses, que se da cuenta que no era el trámite correcto que usted tiene que haber presentado. Entonces volvemos hacia atrás a hacer la presentación. Claro, entonces se trata de evitar eso. Entonces, como yo siempre digo cuando hablo y doy una charla del tema es primero, yo empecé lo del reglamento, pero luego no seguí, con lo cual no tengo yo conciencia de que algunas cosas habrán aprovechado, otras, bueno. La cuestión, yo analizo una norma, exposición de motivos y el articulado, y veo lo que me parece a mí personalmente. Alguien dirá, este tío no tiene ni idea porque ha dicho esto que no, perdona. Todo lo que he dicho es lo que refleja la norma, salvo alguna cuestión personal de mi opinión. Claro. ¿Por qué le dice que vaya por esta vía? Pues porque se lo puedo decir. Claro. Es que yo es libre circulación, quiero ir por el 240. No, que se me da español. Pues hay personas, exacto, de y esto. se puede defender esa vía. ¿Por qué no? Que te lo inadmite el estupendo recurso judicial. No, es que se puede ir por la vía. A ver, medios de prueba. Pues en nuestro derecho se admiten todos los medios de prueba. No hay ni que citarlo. Cualquier medio de prueba es válido. Es válido, correcto. Apárate cuando decías lo de la documentación. Un buen asesoramiento. Entonces, aquí manifestamos nuestra opinión en un tema que nos importa y que nos preocupa y que lo que queremos es que vaya lo mejor posible. Y esa es la cuestión. ¿Qué hay cosas que en el reglamento se hubiera podido hacer de otra manera, que se hubieran podido mejorar? Por ejemplo, esos 6 o 7 títulos que apenas se han tocado. Por supuesto que se podría haber hecho de otra manera, pero yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar la norma que hay y evidentemente intentar sacarle el máximo partido y sobre todo porque lo que se pretende en definitiva es que esos ciudadanos que vienen a nuestro país
que se quieren quedar aquí, quien quiere traer a la familia, se quieren integrar, y lo que hay que dotarles es de que puedan trabajar de las herramientas, claro. Herramientas para poder hacerlo. Esa es la cuestión. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos, pero que en Estados Unidos las personas llegan allí, se pasan hasta 10 años y no tienen una oportunidad de un arraigo socioformativo, de un arraigo laboral, de un arraigo social, con que 2 años en una situación irregular, con una oferta de trabajo, pueden estar regularizados. Y yo creo que es sumamente importante estos cambios que hemos tenido en los reglamentos en España, que te permiten de una manera fácil, ágil, tú tener una documentación en regla en territorio español. Y además, en un tiempo mínimo son 2 años, claro. Y en un tiempo, y además, pero lo más importante es venir desde tu país ya con un contrato en origen. Esa es la idea. Entonces, habrá que poner los medios para que sea así. Y de esa manera nos evitaríamos el tema del arraigo. Los que están ya en España es otra cosa, pero el resto se puede venir ordenadamente. Una migración regular. Regulada, una migración regulada. Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Es decir, claro. No es que no se permita la migración, sino que cuando las personas deciden emigrar a un lugar, puedan tener una migración regulada en el lugar que se encuentre, de pagar sus cuotas de seguridad social, de estar registrado. Y de integrarse. Y de integrarse, sobre todo. Y de estar, evidentemente. Y entonces, que se pueden haber hecho más cosas, sí, por ejemplo, porque la residencia no lucrativa no se puede pedir desde España. Claro. ¿A quién se le ha ocurrido que no figurara? Eso es un avance importante. Pues no ha salido. Entonces, yo esperaba uno de los cambios importantes para la residencia lucrativa de España. Autorizaciones de regreso y la asignación del ingreso, la seguridad de extranjería y por vía telemática. Es más, la autorización de regreso ni haría falta, porque si cuando tú entras por un puesto fronterizo se controla en qué situación estás a través de los medios informáticos, claro, no habría ningún problema, ¿sabes? Y sobre todo, el tema fundamental de resolver antes. Si las leyes establecen que hay un periodo para resolver los expedientes, 3 meses, 6 en otros supuestos, claro. Ahora hay que intentar cumplir con eso. Cumplir con los supuestos. Creo que es lo importante, porque eso sí que da seguridad jurídica. Exactamente. De que se cumplen con esas cuestiones. No, y esa parte de seguridad jurídica es lo que busca al final las personas cuando ingresan a territorio español. Una parte importante que hemos mencionado al principio del podcast es que usted ya va a poder trabajar inmediatamente ingrese, que no va a tener que esperar. Eso le da tranquilidad y seguridad jurídica al usted no tener que quedarse 6 meses sin saber cuál es su situación migratoria, sin saber si va a poder usted tener ingresos, ni de qué manera va a sustituir en territorio español. Con lo cual, yo creo que es muy relevante todo lo que usted ha comentado y que va a hacer cambios importantes a todo el proceso migratorio en territorio español. Es mi opinión en el sentido de lo que hemos repasar, que es lo que yo digo. Lo importante además es que cuando se hace se crea una figura, una utilización, hay que medir muy bien qué consecuencias tiene. Por ejemplo, si se utiliza la disposición transitoria quinta para que aquellas personas que ya tienen una resolución firme de solicitud de protección internacional, claro, van a tener que estar 6 meses esto irregular y de qué viven. Claro, entonces, cuando se hacen estas cosas, hay que pensar por qué hacerlo así o no cambiar y decir que sí, que se compute. Claro, y es el Estado quien tiene que decidirlo. Y en abril decidió que sí, y ahora se decide lo contrario. Entonces, estas cuestiones, esos bandazos, son los que muchas veces alarman a la población inmigrante. Claro. Pero lo que hay que hacer es, tenemos una nueva reforma reglamentaria, vamos a utilizarla, vamos a aprovechar y vamos a aplicarla. Aplicarla, sobre todo, aplicarla correctamente. Efectivamente. Entonces, no dudo que la administración hará su trabajo, pues, hacer los inmigrantes y las personas. Su parte que le corresponda. La parte correspondiente. Que es la parte que no corresponde. Yo espero que la inteligencia artificial, así como a los despachos, en estos casos, nosotros tenemos ya implementada desde el 2017 con la robótica y actualmente con la inteligencia artificial nos ha ayudado a automatizar y generar con más eficiencia los procesos, se puede implementar a la administración y que la administración pueda tomar esto como algo a favor para ayudar a que todo ese atasco migratorio que tenemos de solicitudes pueda pues salir a la luz. Pues Carlos, ha sido un placer enorme pues tenerte aquí con nosotros en Tolentino Podcast. Y antes de despedirnos, pues algún mensaje que quieras dirigir a la comunidad migrante que está en proceso migratorio aquí en territorio español, que te gustaría pues dejarlo, pues puedes, por favor. Creo que no sé quién debe para dar consejos ni para... Por cualquiera, pues mira, tú sobre todo porque has estado trabajando tantos años con todo lo que tiene que ver con la regulación de los migrantes en territorio español, que has estado en otros lugares y conoces de primera mano, creo que eres la persona más indicada porque tú manejas esto del día a día, lo has visto durante muchos años
Y quién mejor que tú para que nos pueda orientar, no solamente nosotros como profesionales, sino a la comunidad que está allí y que también se preocupa por esos cambios migratorios. Pues nada, simplemente es decir que hay que, como comentábamos antes, primero asesorarse bien, hay que ver las páginas web, ver qué documentos hace falta, qué requisitos se exigen y sobre todo qué vía es la más adecuada y qué es lo que quieres hacer. Entonces, si en virtud de eso quieres seguir en España mucho tiempo, no quieres seguir, hay figuras que permiten pasar de España a otro país de la Unión Europea a través de la movilidad internacional, es decir, contempladas en las directivas y en la normativa comunitaria. Entonces, lo que creo es que queremos que venga mi familia, queremos que no venga, quiero estudiar, pero después trabajar, quiero volver a mi país, Tengo los medios estables. Claro, todo eso es lo que hay que valorar, porque este es un paso muy importante. El cambiar de un país a otro es un paso súper importante. Entonces, vamos a intentar. Y sobre todo, yo agradecería también a aquellas personas que tienen que resolver las solicitudes, que tienen que tramitarlas, vieran que los casos no son iguales ninguno. Son casos individuales, que sí, que tendrás un arraigo con su certificado de penales y con su contrato, ¿vale? Pero cada caso es distinto, hay que valorarlo y verlo bajo ese punto de vista, porque cada persona es muy especial. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Así concluimos un episodio más de la segunda temporada de Tolentino Podcast. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Estoy segura de que nuestra audiencia va a apreciar toda la información profesional, no solamente la comunidad migrante, sino todos nuestros compañeros que se dedican a las vías migratorias en el territorio español. Concluimos este episodio de esta segunda temporada. Y les invitamos a que sigan conectados con nosotros, que todas las informaciones que vamos aportando la puedan compartir. Recuerden que la información es poder y que estamos aquí para ayudar. Toda la información que nos ha dado Carlos es muy valiosa y va a cambiar la vida de muchas personas a partir de esta modificación de reglamento. Así que estéis muy atentos. Nos escuchamos en el próximo episodio con más temas clave para la comunidad migrante. No olviden suscribirse y compartir este podcast. Hasta la próxima semana.